Bueno, tenéis que perdonarnos una vez más por todo lo que estamos haciendo, ya que estamos grabando en directo y claro, y el sol nos deslumbra y no vemos bien. Ahí, mi colaboradora, que es la que me conecta. Bueno, vayamos al tema que nos ha reunido aquí. Hoy es 23 de abril y es el día del libro. Por eso tenemos puesta esta mesa de libros aquí, en las puertas de la iglesia, donde nos reunimos en Sant Fost de Can Centelles. También, por lo menos aquí en Cataluña, es el día de la rosa. De ahí que, aunque no tenemos rosas, pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Y yo también me he puesto de rosa. Esto es una sorpresa. Tú no lo sabías, ¿eh? Es una sorpresa. Yo también me he puesto de rosa. Pues vale. En cuanto a los libros, que es de lo que nos vamos a ocupar, lo de la rosa lo vamos a dejar a un lado, no porque no tenga importancia, sino porque, claro, el tema que nos ha traído aquí es el tema de los libros. En cuanto a los libros, a ver que me apunte la hora, son 2:30, que no se pase de las 3:05, si no se cortaría, ¿eh? A ver aquí, 15:05. Bueno, vamos a ver. Os decía, hermanos y amigos, que en cuanto a los libros, voy a leeros algunos dichos. 6 he seleccionado. El primero, los libros son las abejas que llevan el polen de una inteligencia a otra. Y desde luego que el que hizo este dicho, que no lo tengo, como mínimo era bien inteligente. Este de Cervantes, don Miguel de Cervantes Saavedra, hoy se celebrará en todo el mundo, no solamente en Cataluña y España, sino en todo el mundo, ya que Cervantes era un escritor universal. Él escribe: el que anda mucho y lee mucho, ve mucho y sabe mucho. ¡Oh, qué sabio era este literato! Nos sentimos orgullosos de que sea español, como todos nosotros. Joel R. Beque: deja que las escrituras te enseñen cómo hay que vivir una vida santa en un mundo impío. ¡Oh, qué razón lleva! El mundo en el que estamos viviendo no es un mundo piadoso, más bien le ha dado las espaldas a Dios. Pero dice que hay la solución de las Escrituras, que éstas nos vayan guiando para no participar en las cosas malas del mundo y para librarnos también de algunas asechanzas que tendrán contra nosotros por la única razón de que somos creyentes y de que creemos en Dios y en las Sagradas Escrituras. Lo vuelvo a leer. Deja que las Escrituras te enseñen cómo hay que vivir una vida santa en un mundo impío. Otro anónimo: deja que las Escrituras sean la brújula que te guíe por el oleaje y las tempestades de la vida. ¡Qué razón lleva! Uy, este es muy conocido. Este es de Bono. Era uno de los de un cantante del U2. Yo no entiendo mucho de música, pero bueno, esto es prácticamente universal. Este cantante del grupo U2, Bono, mirad lo que dijo de las Escrituras. Me atrae la luz de las Escrituras, porque muestra otro lado de mí que permanece oculto. ¡Ay, qué razón! Normalmente
somos tendentes a ocultar las cosas malas. Hombre, tampoco podemos ir por la calle diciendo lo malos que somos, pero el ser humano es así. Ahora, cuando nosotros nos enfrentamos a las Escrituras, estas nos revelan lo que hay en nuestro interior y muestran ese lado oculto que hemos intentado ocultar. Muy bien, Bono. Y el último, este es de un gran teólogo nuestro, buen amigo mío y de muchos de nosotros, David F. Burr, Francisco Burr. Él tiene la nacionalidad española, él es inglés, pero lleva ya muchísimos años aquí, 30 o 40 o más. Y tenemos buena relación y nos llamamos por teléfono y, en fin, es uno de mis maestros. Dice David Burr, ¿es posible estudiar la Biblia sin llegar a conocer al Dios de la Biblia? ¡Qué gran verdad! Esto lo hacían también los religiosos de la época del Señor. Mucho estudio, pero luego no conocían a Dios para nada. Vuelvo. Es posible estudiar la Biblia sin llegar a conocer al Dios de la Biblia, pero no es posible conocer a Dios sin estudiar la Biblia. ¿Qué razón lleva David? Que te voy a mandar el vídeo, que sepas que te menciono y te doy un 10, un 12, un 15, lo que tú quieras, te lo mereces por esta frase tan acertada. Lo que no es posible es decir que conocemos a Dios y no tener ningún interés por la Biblia, porque esto sería pues como aquel que dice que quiere mucho a su novia y se tira meses y años sin venir a verla, cuando cada día está con los amigos de juerga por ahí. Pero eso sí, luego cuando la ve le dice, cuánto te quiero, querida mía, amor mío, estoy desesperado por ti. Hombre, por favor, no digamos más mentiras. Es imposible decir que conocemos a Dios sin estudiar la Biblia. Bien, estos dichos en cuanto a las Sagradas Escrituras. La Biblia, las Sagradas Escrituras, este libro, y por aquí la tengo en más sitios, la Biblia, no con poca razón, se ha dicho que es el libro de los libros. Es decir, el libro por antonomasia, El apóstol San Pablo estaba preso en una cárcel en Roma y allí escribe lo que se ha dado en llamar como su testamento espiritual, que es la segunda carta dirigida a su sucesor y a su colega llamado Timoteo. La segunda carta a Timoteo. Y en el último capítulo, que es el capítulo 4, ya no hay más capítulos. Bueno, no, en el capítulo 2. Capítulo 4 es otra cosa. En el capítulo 2 de esa última carta, él le dice a Timoteo, yo sufro penalidades y hasta prisiones. Y luego puntualiza, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Qué razón llevaba? Yo sí que estoy preso y he venido a una cárcel no por haber hecho ninguna fechoría, sino por predicar la palabra de Dios y por servir a Dios, y me han traído injustamente en una cárcel. Y todos sabemos que en un primer encarcelamiento, este es el segundo y el último, en Roma, dice de que cada día aprovechaba para hablarles, encarcelado como estaba, a todos los judíos que querían saber más acerca de las cosas del Señor. Por eso dice, yo estoy sufriendo penalidades, incluso prisiones. Sin embargo, la palabra de Dios no está presa. Sí, queridos amigos, sabed que la palabra de Dios no está presa. Y esto lo digo el día en que se celebra el Día del Libro. Todos sabemos que a la Biblia
a través de la historia, se la ha querido eliminar, se la ha querido destruir. Y no me estoy inventando nada, ¿eh? Todos los que tengáis un poco de conocimiento de la historia, sabéis que esto es así. ¿Y por qué se la ha querido eliminar y destruir a la Biblia? Pues porque tiene un mensaje muy claro y muy contundente. Es un mensaje que sin ambages culpa al hombre y le habla acerca de su maldad. Esto lo hace en el Antiguo Testamento y esto lo hace en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en varios lugares, que no viene al caso ahora a recordar, se la quiso quemar, se la quiso destruir porque molestaba. Incluso lo hacían reyes de Israel. Y más cerca de nosotros, y me duele mucho nombrarlo, pero hay que decirlo, porque es historia, se ha encargado de hacerlo la Santa Inquisición, que por cierto pienso que de santa no tenía demasiado. La Santa Inquisición. Vosotros sabéis que la Santa Inquisición fue un organismo de la Edad Media para aquí, ideado por la Iglesia oficial, la Iglesia de Roma, y que no se molesten conmigo, porque esto es historia, e incluso en descargo o en descarga de alguno de los últimos papas que ha tenido la Iglesia de Roma, no recuerdo ahora cuál, porque son ideas que me vienen ahora a la mente. Uno de los últimos papas se encargó de pedir perdón al protestantismo por los crímenes que la Santa Inquisición había hecho en nombre de la Iglesia y reconoció que esto era una corrupción y pidió perdón. Muy bien, hombre, nobleza obliga. Hay que alabar estas decisiones. Sí, la Santa Inquisición a través de la historia ha querido destruir la Biblia. Han hecho autos de fe, tanto en Valladolid como en Sevilla. Han quemado la Biblia públicamente, incluso a lo que ellos llamaban los herejes, los protestantes. El doctor Cazalla en Valladolid, ¡ay!, uno de los nuestros, que ahora lo han reconocido y tiene una plaza o una calle allí en Valladolid, la calle del doctor Cazalla y el callejón de la Inquisición. ¡Hombre! ¡Hombre! Miguel Delibes, que no tiene sospecha de ser protestante, bueno, ya está, ya se ha ido de esta tierra, pero era un hombre muy honesto, cazador, vallisoletano. Y este hombre escribió también un libro que lo tengo en mi biblioteca acerca de todo esto de la Inquisición y todas sus cosas. Creo que se llama ahora El hereje. Estoy jugando con la memoria. El hereje. Para ti, hombre, Miguel Delibes, para ti. Lo peor es que todos estos organismos religiosos pues se han puesto en contra de la Biblia, ignorando lo que la Biblia dice acerca de ella misma. Dice el apóstol San Pedro en su primera carta, capítulo 1 y versículo 25, «Mas la palabra del Señor permanece para siempre». Y la Biblia, a pesar de que a muchos les disguste en la actualidad, es el libro más traducido de toda la humanidad. Juego ahora nuevamente con la memoria. Está traducida a más de 1000 idiomas y dialectos. Creo que ya sobrepasan los 2000. No toméis el dato como seguro del todo, pero más de 1000, segurísimo. No tengo el dato a mano. Sí. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Algunas cuestiones en cuanto al Salmo 119, porque el Salmo 119 es un salmo donde se dirige, es este de aquí, donde se dirige completamente a hablarnos de la palabra de Dios. ¡Qué salmo más maravilloso!
Algunas cuestiones, pues, en cuanto a este salmo. Este es un salmo irrepetible. Es un salmo que ha recibido muchísimos títulos, entre los que destacan la pequeña Biblia, porque viene a ser como una pequeña Biblia, o este otro, un cántico acerca del deleite en la relación divina. ¡Oh! ¡Qué títulos más acertados! Agustín de Hipona, conocido en el mundo católico o religioso como San Agustín, quien vaya pinta que era, pero se convirtió al Señor leyendo la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Era un hombre perdido, mujeriego, bebedor. Y la pobre madre suya, Mónica, religiosa, dice la historia que siempre estaba llorando y que cuando iba a su confesor, claro, en aquellos tiempos no había otra cosa, cuando iba a su confesor y le confesaba su pena por su hijo, el confesor le respondía: Mónica, estoy jugando una vez más con la memoria, es imposible que un hijo de tantas lágrimas se pierda. Y dio en el clavo. Tiempo después, leyendo la carta a los romanos, como he dicho, cayó de bruces. Y de aquel hombre pervertido, mujeriego y corrompido no quedó nada. Una maravilla. De ahí que la Iglesia oficial lo conozca como San Agustín. Pues bien, dejando aparte su militancia, yo tengo varios libros de él, sus confesiones y varios mail, y por aquí están también de Santa Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, por aquí los he puesto. ¡Qué maravilla de personas! ¡Qué maravilla! ¡Qué enamorados estaban de Dios y de la Biblia! Pues él escribió un comentario sobre todos los salmos, Agustín, dejando para el final este salmo, el Salmo 119. Y cuando le llegó el turno de escribirlo, se sintió incapaz de hacerlo y quedó sin comentarlo. Y fue el mismo Agustín quien dijo que este Salmo 119 no necesita un comentario. Lo que necesita es un lector y un oyente. Así es. No necesita tanto que lo comentemos, si bien no está de más comentarlo. Lo que necesita es un lector y un oyente. Bien, en este salmo se me está yendo el tiempo. Es que me he hecho ya mayorcito y nada de lo que me viene a la mente lo dejo en el tintero. Espero que me sepáis perdonar. En este salmo se usan distintos términos para referirse a la palabra de Dios. Es un salmo que tiene 176 versos. No os asustéis, ¿eh? No los vamos a ver todos. Quedan poquitos minutos del vídeo. Sí, ahí a la Biblia se le llama la ley, los estatutos, los mandamientos, los testimonios, el camino, los preceptos, las ordenanzas, los juicios, los dichos, tu palabra, oh Señor. Bueno, aún se queda corto en este salmo el salmista 119. Este salmo comienza haciendo una rotunda afirmación en el versículo 1 y 2, que voy a leer muy rápidamente. A ver, que lo busque. Salmo 119, Salmos. Aquí está ya. Empieza el salmo con estas palabras: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Él ahora puntualiza eso de los perfectos. Bienaventurados los que guardan sus testimonios con todo el corazón. Bienaventurados son estos, lo dice el salmista. Y el salmo es inspirado, como todo el resto de la Escritura. Ahora, claro, al hablar de los perfectos,
tengo yo puesto aquí muy sucintamente lo que no y lo que sí quiere decir. Por perfectos la Biblia, no solo aquí, sino en otros lugares, no quiere decir personas que nunca han pecado, porque entonces no habría ninguno, sino aquellos que han ordenado su vida de acuerdo a la voluntad de Dios, aquellos que hasta donde conocen a Dios, pues ajustan su forma de ser. Y a estos se les llama perfectos, no porque lo sean en el sentido de impecables, sino porque están andando en los caminos del Señor. ¿Verdad que sí? Pasamos al versículo 56. Alguno dirá, uy, Marcelino, qué rápido has ido. Desde el 1 te has ido al 56. Dice aquí el salmista, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Se lo dice a Dios. Y yo tengo apuntado aquí, no solo responsabilidad y obediencia en leer la palabra, sino incluso tomado por el lado del interés personal. Precisamente porque he guardado tus mandamientos, el resultado es que he tenido muchas bendiciones por parte de la palabra. Hombre, ya está bien guardar la palabra de una manera generosa y sin contar con nada a cambio, pero si encima el Señor nos da bendiciones, tanto mejor. Como dice el dicho, miel sobre hojuelas. Y nunca mejor dicho esto de la miel sobre hojuelas que en estos días que acabamos de pasar. ¿Verdad que sí? Versículo 63. Dice aquí el salmista, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Prioridades o identificación. Para el salmista estaba muy claro. Él quería ser compañero y le había dado la prioridad por encima de otras cosas en la vida a favor de aquellos que guardaban los mandamientos del Señor. Quería ser amigo de ellos, ¿verdad? Prioridades o identificación. En el versículo 67 he puesto en mi nota humillado. Vamos a ver, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Cuántas veces el Señor nos tiene que humillar, nos tiene que hacer postrar rodillas en el tierra para que veamos la maldad de nuestro corazón? Y cuando alcanzamos a vernos desesperados y perdidos, clamamos a Dios. Y Dios entonces nos manda su palabra, la leemos y la guardamos en el corazón, como hacía la Virgen María cuando Jesús tenía 12 años y les daba unas respuestas que no se esperaban ni ella ni José, su marido. Y dice el texto bíblico que María, que era una mujer reflexiva, María no era esa mala mujer que dicen por ahí que nosotros decimos de ella, por favor. Creo que pocos defensores tan grandes tiene la Virgen María como los creyentes evangélicos. Lo que no le vamos a dar lo que la palabra de Dios no le concede, pero sí el reconocimiento a una grandísima mujer. Pues bien, dice que una vez que ella miraba todo esto, guardaba todas estas cosas en su corazón. Era una mujer reflexiva. Sí, humillado. Versículo 92. Aquí tengo, voy a ver si soy capaz de leerlo, un himno. Dice el versículo 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¡Oh, qué maravilla! Gracias a que la palabra de Dios era el sustento, el alimento, la delicia del salmista, que en su aflicción, porque la persona humana pasa por esta vida de aflicción en aflicción. Por algo, la misma palabra la cataloga nuestra vida como un deso de lágrimas, como un sentido de lágrimas. No recuerdo ahora la expresión, pero bueno, algo que tiene que ver con las lágrimas. Vamos al himno a ver un valle de lágrimas, que esto de jugar con la memoria me trae malas pasadas a veces. Himno 92.
rápidamente lo leo. Estas personas, que eran poetas, teólogos y creyentes maravillosos, pues daban en el clavo. Dice el himno 92. Bueno, pues resulta de que me he equivocado. Dejádmelo que lo mire en el índice. Bueno. Las prisas son malas consejeras. 594, anda que... Claro, 594. El 92 es el versículo que estamos mirando en el Salmo 119. Ahí está. Dice el autor: mi delicia tu ley es que alegra el corazón. Esa ley, que es la palabra de Dios, ella dirige mis pies, ella será mi canción. Y ahora pasa a presentar algunas escenas de su vida. Primera, cuando afligido me vi, mi fe, tu ley, tu palabra, corroboró. Cuando hablaron contra mí los enemigos, que siempre los hay, yo me consolaba meditando en ella. Y luego concluye diciendo: es más dulce que la miel tu ley al paladar, igual que si cogemos un trozo de miel de la colmena, más dulce es todavía la Biblia. Hazme ser más y más fiel para poderla guardar. Y el coro dice: es la pura luz que alumbra al mortal. Tu palabra, la Biblia, es, buen Jesús, mi faro celestial. A ver, había dicho a las 15:15, aún me quedan unos 7 minutos. Voy rápido. Voy rápido, a ver. Versículo 93 de nuestro Salmo. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Dice el apóstol San Pablo, escribiendo la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír, y por el oír de la palabra de Dios, no por el oír de cualquier charla política, social, lo que sea, por el oír de la palabra de Dios. Versículo 96. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Ay, el Salmo 19 y versículo 7 dice que la ley del Señor es perfecta, que transforma el alma, que la convierte, que la vuelve a su Creador. Y el Señor Jesucristo, antes de marcharse al Padre, en el capítulo 24 de Mateo, dijo que el cielo y la tierra pasarían, pero su palabra nunca pasaría. Qué grande es la palabra de Dios. Versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Destacar aquí que más que la literalidad de la expresión, porque, hombre, tampoco pensamos que las 24 horas del día no dejaba de estar leyendo la Biblia. Tampoco pensamos que es una forma de expresarse. Más que la literalidad de la expresión, es una forma y es un estilo determinados de vivir, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. Versículo 99 y 100. Más que los viejos he entendido. Y mira que los viejos se entienden, ¿eh? Mira que los viejos se entienden. Aunque yo muchas veces digo que la experiencia que normalmente se alcanza en la vejez, la experiencia es semejante a una señora que siempre llega tarde. Y si queréis cambio el dicho y lo cambio por un señor, que nadie luego me vaya a tildar de machista. Pero bueno, es lo que dice el dicho, porque normalmente son las señoras las que acostumbran a llegar más tarde. Ay, si no se hubiera llegado antes la experiencia, pero bueno, las cosas son como son. Aquí salen los enseñadores y los viejos. No puedo comentar cosas que tenía pensado, si no, no me llega el tiempo. 106, verso 106.
Dice el salmista, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Juré y ratificaré. La enseñanza aquí es que en ocasiones es bueno y también necesario que nos comprometamos con la palabra y que lo hagamos en público. Ya es bueno delante de la presencia del Señor entrar en nuestra cámara secreta y allí donde nadie nos ve, tener comunión con el Señor, orar, meditar. Ya es bueno esto, lo dijo el Señor Jesucristo. Pero sin negar esto, muchas veces es también necesario que nos comprometamos con la palabra de Dios y lo hagamos en público, como hizo Nehemías en aquel capítulo 10 de Nehemías, versículo 29 al 32, por si alguien lo quiere mirar mejor en su casa. Dice que cogió la palabra de Dios y ante todo el pueblo la leyó ante todo el pueblo y el pueblo respondía diciendo amén, amén, amén. Y hubo un grande avivamiento como resultado de leer la palabra de Dios en público. Es uno de los varios avivamientos que encontramos en el Antiguo Testamento y registrados en la palabra de Dios. Versículo 111, que me pilla el toro. Dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre. Yo recuerdo cuando se murió el señor Suárez, padre, que luego se murió la Pepa, su mujer, fui al entierro a Madrid, hacía un frío que me moría. Y su hijo Juan Suárez, que también está ya con el Señor, vecino mío de aquí de San Fos, dio testimonio de su padre. Un montón de hijos tuvieron, la gran mayoría aún viven ahora, como Pepe y otros. Y dijo, mi padre nunca miró en dejarnos una gran fortuna. Lo que miró en dejarnos fue la mayor fortuna, que era la fe, la palabra de Dios. El hombre aquel tan sencillo y humilde que era muy humilde. Y muchas veces le costaba hablar. Yo a veces tenía que contenerme un poco la risa, porque se quedaba un poco así a la hora de hablar. Pero qué maravilla de creyente con todos sus hijos. 125. Dice el salmista, tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Esta misma petición se la hizo Salomón cuando subió al trono. El Señor le dijo, pide algo. Y él le dijo, bueno, me da igual las riquezas, me da igual todo. Lo que quiero es que le des sabiduría a tu siervo, porque lo has puesto encima de un gran pueblo, que no sé cómo lo voy a hacer. Dame sabiduría para que lo sepa gobernar, cosa que Dios hizo. Y además también luego le dio la riqueza, por añadidura. 157, vamos ya casi terminando. Dice, hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Fidelidad en medio de la oposición. Logros de la palabra de Dios en nosotros. 160, me salto alguno. La suma de tu palabra es verdad. Aquí el salmista se imagina analizando detalladamente la palabra de Dios, como hacemos en una suma, una cantidad, otra, y así. Y cuando echamos la raya abajo y miramos el resultado, el salmista se encuentra con este resultado. La suma de tu palabra es verdad. No hay que buscarle errores, porque no los tiene. 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz tienen. El Señor Jesucristo les dijo a los suyos en aquella última noche, Juan capítulo 14, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da, porque el mundo dice dar paz, pero lo que da es diversión momentánea, es alegría momentánea, eso no tiene nada que ver con la paz. Lo que yo sí que os doy es la paz, y no como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón. Os doy la paz. Os doy la paz. Y ya finalmente, el 176. Dice aquí,
el salmista para concluir este salmo. Yo anduve errante como oveja extraviada. Y luego le dice a Dios, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Aquella vida ya pasó. Este es el testimonio personal y final. Anduve así, pero tú me encontraste. Y ahora declaro que no me he olvidado de tus mandamientos. Ya termino con el 152, que vuelvo a leer. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Querido hermano y querida hermana que estás viendo este vídeo, ¿cómo van tus progresos espirituales? ¿Cómo va tu entendimiento en el conocimiento de la palabra de Dios? Pues que sepas que hay muchas cosas importantes en esta vida, no lo vamos a negar. Y hay que disfrutarlas, Dios no tiene nada en contra de esto, pero lo más importante y lo que tiene que estar por encima de todo ello es el conocimiento de Dios a través de la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga y pueda haceros entender este vídeo en el día de la rosa y en el día del libro. Que Dios os bendiga. Y hasta el próximo vídeo. ¿Quieres cortar el vídeo, por favor?